Inter y Atlético de Madrid jugaron un señor partido de fútbol. Dejaron bien en claro que son dos equipos recontra laburados y que dejan mucho para analizar, por eso quería, al término del partido de la Champions, hacer un breve comentario sobre lo que dejó el partido entre estos dos equipos que me pareció fascinante a pesar del corto resultado. Es cierto que ambos dos equipos tienen mucha menos jerarquía individual que, por ejemplo, el Real Madrid, el Manchester City o hasta el Bayern Múnich, que es, creo yo, menos candidato que el Inter a pelear esta Champions, pero este fútbol, el fútbol moderno, entiende cada vez menos de individualidades y por eso creo que tanto Inter como Atlético, siendo equipos muy laburados pero con menos jerarquía individual, son mucho más candidatos a dar la sorpresa que otros equipos de tanto renombre como acabamos de mencionar. Empecemos a analizar por el lado del Inter, que sale a jugar con un 3-5-2 bastante marcado, pero con tenencia de pelota se transforma en una especie de 4-3-3, con Bastoni casi como lateral izquierdo, en realidad como stopper izquierdo, pero tan tirado a la banda que hasta a veces simula la subida de un lateral izquierdo, y Di Marco ya casi actuando como un extremo por la izquierda, mucho más arriba, muchas veces más cerca de Lautaro Martínez que del propio Bastoni. Bastoni, bueno, tiene el rol de, que aparte lo cumple a la perfección, de romper la primera línea de presión con esos pases filtrados tan marcados, y Di Marco, que cada vez que pasa el ataque del Inter por sus pies genera algo distinto, tiene un pie privilegiado y entiende muy bien el uso de huecos para pararse en el ataque, y por eso es fundamental en casi todos los ataques con pelota del Inter. El mediocampo de Inter, que hoy se compuso por Varela, Mkhitaryan y Calhanoglu, entiende a la perfección todos los espacios que deben ocupar y todos los espacios que también abren Lautaro Martínez y Thuram. Saben leer el ritmo del partido, ocupan esos espacios que generan principalmente los delanteros para romper la línea y aparecer como un volante con llegada al gol, principalmente Calhanoglu un poco más por detrás, también en Mkhitaryan, pero lo ha hecho hasta Varela, y hasta en cierto punto Stefan de Vrij apareció para pivotear el espacio que generó Lautaro Martínez en una ocasión particular en el primer tiempo. O sea, estamos hablando de tres jugadores que con pelota lo hacen espectacular, porque son tres jugadores de gran pie, pero también lo hacen sin pelota, entienden muy bien los espacios, el ritmo del partido, lo ocupan muy bien cuando lo necesitan, y además tienen esa capacidad de romper líneas y transformarse también en jugadores ofensivos. De hecho, los tres jugadores tienen bastantes goles esta temporada y aportan mucho al juego ofensivo del Inter, más allá de lo que generan Thuram y Lautaro propiamente dichos. Varela, en mi análisis, se lleva un punto aparte porque creo que también es fundamental en los relevos. Cuando uno de los dos centrales o stopper, mejor dicho, que son Pavard y Bastoni, que lo acabamos de mencionar, sale y se junta en la mitad de la cancha, actúa a la perfección como relevo para evitar perder la superioridad numérica en la mitad de la cancha, y genera en cierto punto eso, que cuando Inter pierde la pelota nunca termine de estar en inferioridad numérica y nunca sufra demasiado los contragolpes. Esto le permite mayor dinámica a la hora de atacar, y que en cierto punto estos jugadores que mencionamos, que son que no cumplen del todo una función específica, como por ejemplo Di Marco actuando como un extremo por la izquierda, también lo hace el Matteo Darmian en el sector derecho, y por qué no Calhanoglu y Mkhitaryan también. Bueno, Varela es el eje central de todo ese fútbol del Inter, disperso y que no tiene posición específica. Bueno, logra justamente ese balance para que nunca el Inter pierda la superioridad numérica en la mitad de la cancha, que es algo que hoy ha funcionado a la perfección, pero ya nos vamos a meter bien con eso. Básicamente, y para no aburrir con lo técnico, ¿de qué se trata el juego del Inter para el que no tuvo la capacidad de verlo? Bueno, el juego del Inter se trata de ocupar la mayor cantidad de espacios posibles en la cancha con y sin pelota, pero mayormente gracias a esos espacios que generan tanto Thuram en el primer tiempo, que salió por lesión, y Lautaro Martínez, que lo hizo durante todo el partido a la perfección. Lo ocupan los mediocampistas, lo ocupan los carrileros, lo ocupa el delantero que no sale a pivotear. Todo el tiempo hay espacios claves en la cancha que ocupan los jugadores del Inter, y es una idea evidentemente muy trabajada por su técnico Inzaghi, que ya lleva 3 años en el cargo y ya nos lo demostró, o ya nos demostró, mejor dicho, de qué está hecho en la última final de Champions,
pero particularmente el juego del Inter se basa en una idea enfocada en sus futbolistas que tengan la libertad de generar movimientos para así generar estos espacios y abrir defensas rivales, como por ejemplo hoy fue la del Atlético de Madrid, que hizo un gran partido, pero ya nos vamos a meter en eso, y se ejecuta con 10 jugadores que entienden a la perfección qué es lo que tienen que hacer con y sin pelota, para abrir esos espacios y para atacar también esos espacios. El Atlético, por su parte, jugó un muy buen partido también. Creo que la experiencia de Simeone hace que ponga en cancha un equipo que nunca se apuró de más, ni con pelota, ni sin pelota, ni en defensa ni en ataque, sabe que es una serie muy larga de 180 minutos y que no tiene la necesidad de salir a buscar demasiado justamente de visitante, una cancha en la que el Inter quizás por responsabilidad moral tiene que proponer más que el Atlético. Jugó un partido inteligente. Hay muchos que dicen desde España que este es el peor Atlético defensivamente hablando de Simeone, pero hoy aún así hizo un buen partido defensivo, estuvo atento en tapar esos espacios que Inter sí generó, pero no supo aprovechar durante el primer tiempo. Y además tuvo la presencia de Griezmann, que quiero destacar que fue el único jugador que pudo recuperar pelotas, o que pudo recuperar segundas pelotas, mejor dicho. Que fue el único que ganó duelos en la mitad de la cancha, porque ni Saúl, ni Koke, ni tampoco De Paul lo lograron tanto como Griezmann. Esta superioridad de la que hablamos del Inter algunos segundos más tarde, justamente hizo que gane la mayoría de las segundas pelotas en la mitad de la cancha, al menos durante el primer tiempo, que fue el tiempo en el que más tiempo estuvo la pelota en ese sector de la cancha. Después el segundo fue un poco más de tenencia de Inter. Pero sí es cierto que Griezmann fue el único jugador de Inter de Atlético de Madrid, perdón, que tuvo la capacidad de ganar segundas pelotas y generar contragolpes o ataques a partir de eso. Al Atlético de Madrid durante el primer tiempo, para hacer un poco más de pie contra ese mediocampo que nombramos de Varela, Calhanoglu y Mkhitaryan, fue tener la precisión que sí tuvieron los jugadores de Inter, porque tanto Koke como principalmente Saúl y De Paul erraron muchos pases en la mitad de la cancha, y Llorente, que tuvo ese rol de actuar como una especie de falso 9, que tenía que generar esa superioridad numérica a la mitad de la cancha que no logró generar porque flotó bastante. También tenía la función de tapar a Bastoni en la salida para que no pueda romper con los pases filtrados que dijimos cuando arrancó el video. Estuvo muy atento en el primer cuarto de hora del partido, pero después tuvo bastantes desatenciones y el tándem Di Marco y el central de Inter funcionó bastante bien, a pesar de que la idea de Simeone, creo yo, era usar a Llorente como tapón ahí. Después el cambio en el segundo tiempo en el que salió Saúl, que no había sido de mucho peso en la mitad de la cancha, Llorente fue un poco más atrás y Morata actuó como referencia en el área, sirvió un poco y le hizo adelantarse algunos metros al Atlético Madrid en unos primeros 10 minutos que le había costado mucho salir de su área. Recordemos que quizás hasta por estadística durante toda esta temporada el Atlético en el lugar donde más sufre es mientras más cerca se encuentra de su propio arco. La mayoría de los goles que le hicieron al Atlético vienen de defensas muy cercanas a su arco durante toda la temporada. Por eso creo que la presencia de un 9 puro como Morata y Llorente ya actuando como un mediocampista que llegue al ataque con un poco más de currículum que Saúl, que nunca pudo terminar de pisar el área, le dio alguna que otra chance de gol al Atlético que no pudo aprovechar. Una que Llorente tira una diagonal muy bien y no logra anticiparlo al arquero Sommer, pero sí le dio un poco más de presencia y de área al Atlético, que es lo que le faltó mucho en el primer tiempo. Sí atacó mucho por el lado de Pino, de Lino, perdón, y no tanto por el lado de Molina, pero aún así le faltaba esa presencia en el área que le terminó dando un poco más Morata. No tuvo tantas llegadas propiamente dichas, pero sí hizo un poco más de pie en ciertos momentos del segundo tiempo donde se le había complicado un poco. Después, por un error puntual, llega el gol de Inter, que bueno, nada, poco que analizar de ese error específico, pero el partido se entiende un poco por ahí. La superioridad que pudo generar Inter en sectores claves de la cancha, con esos espacios que generó muy bien Lautaro Martínez durante todo el partido y Di Marco desde el sector izquierdo hacia adentro. Y Atlético que no pudo hacer pie durante el primer tiempo en la mitad de la cancha y tampoco pudo aprovechar las puntuales que tuvo en un segundo tiempo en el que ya le quedaba cómodo un 0-0 y lamentablemente, principalmente por De Paul, que es uno de los responsables del gol, llega de un error individual. Que nos deja como conclusión esta ida de octavos de final que tantas ganas me dieron de analizar o de hablar un poquito.
Bueno, mi conclusión es que Inter puede volver a ser, si le favorece un poco el cuadro como la temporada pasada, un equipo que dé la sorpresa y se plante tranquilamente en una semifinal de Champions. Ya lo vimos en el campeonato local, que está muy por encima de sus competidores y vuelve a demostrar que, como digo, sin tanto poderío económico ni tanta jerarquía individual, Inter es un equipo muy serio, que es muy duro, que te puede ganar y que le puede ganar a cualquiera. De hecho, complicó mucho al City en la final de la Champions. Y aunque no haya logrado sacar el resultado que esperaba, Atlético Madrid siempre es un rival muy, pero muy complicado y de local se va a hacer muy fuerte. Creo que la vuelta va a estar muy entretenida de ver para los neutrales y que va a ser un partido muy rico de lo táctico, porque son dos entrenadores muy detallistas que están en las mínimas puntualidades y que justamente los dos, con sus ideas de juego, en cierto punto desde el esquema similares, pero no en la forma en la que la llevan a cabo, van a tener entre los dos un gran partido para ofrecernos. Bueno, yo creo que Inter un poco más tiene para dar que Atlético y que creo lo veo un poco más candidato a pasar de llave y a avanzar bastante más en esta Champions. Creo que es mi equipo que creo que puede llegar a dar la sorpresa de vuelta en esta Champions, llegando al menos hasta una semifinal. Y si le favorece el cuadro, quien dice, un poco más adelante. Muchas gracias por mirar nuevamente. Y bueno, vamos a seguir haciendo algunos análisis post partido de partidos puntuales que tengan cosas interesantes para ver y para conversar y salir un poco de lo que es el fútbol argentino, que también está bueno. Muchas gracias.